Como les decía, el alimento va a ser compuesto de materia seca y agua. Y para determinar la materia seca, solo se debe hacer una diferencia. ¿Cómo les explico? En sí, el porcentaje de la materia se refiere a la cantidad de alimento menos el agua contenida en dicho alimento. Es decir, el alimento se debe, en sí se va a someter a un calor moderado, o si no puede ser un método de secado, en el cual el agua se va a evaporar y solo va a quedar lo que es la materia seca. ¿Se entiende? Sí, Auxi. ¿Alguien más entiende? Para confirmar. Ya, entonces aquí es como, más que todo es regla de tres. En sí, en las relaciones que vamos a ver para el segundo o tercer parcial, es fundamental la regla de tres. Ya, aquí les voy a explicar. Esto es un alimento ya cualquiera, digamos, ya sea alfalfa, trigo, cebada. Esto lo vamos a someter a una estufa en el cual, digamos, esto es un ejemplo nomás. Va a estar a 100 grados centígrados por 15 horas, lo cual el agua del alimento, cual sea, se va a evaporar, va a quedar solo materia seca. Una vez que quede la materia seca, nos van a dar datos. Perdón. Perdón, van a disculpar. El peso inicial, o sea, antes de que entre a la estufa, va a ser de 15 kilogramos. El peso final, una vez que haya pasado la evaporación, nos va a dar un resultado de 9 kilogramos. Es decir, ha entrado con 15 kilogramos, esto junto con agua y materia seca. Una vez que ha sido evaporada el agua, solo nos va a quedar 9 kilogramos de 9 kilogramos de materia seca. Ahora queremos saber cuánto es su porcentaje en materia seca. Aquí estamos hablando de kilogramos, o sea, de valores. Ahora queremos saber su porcentaje. Esto solo va a ser una regla de tres. Es decir, el 15 kilogramos es el 100%. 9 kilogramos, no sabemos cuánto de materia seca tiene. Entonces, hacemos la regla de tres y nos da, 9% dividido entre 15 nos va a dar 60%. Y esto nos va a dar resultado de materia seca en 60% y el otro porcentaje restante que va a ser es humedad. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí, Auxi, se entiende. Ya. Aquí hay otro ejemplo, es lo mismo. El peso inicial del alimento va a ser 45 gramos. Se va a someter al proceso de evaporación, ¿eso? Y nos va a dar un resultado que va a ser el peso final, que va a ser 18,2 gramos. Igual el 45% va a ser nuestro 100% supuestamente de materia seca y el 18,2% no sabemos cuánto es, o sea, el peso final. Y esto igual, el 18,2 lo multiplicamos por 100, lo dividimos entre 45 y nos va a dar un resultado de 40,44. Eso va a ser nuestro resultado de lo que es materia seca. Ay, perdón. Y la humedad va a ser lo que resta, la diferencia entre el 100% y va a ser 59,56%. Esto es bien facilito, pero lo dudo que entre, pero es importante. Así, en los ejercicios que van a hacer las raciones ya se van a ir adaptando más fácil. Ahora, con respecto a extracto etéreo. El extracto etéreo recibe este nombre porque agrupa a sustancias solubles en éter. Esto puede ser como esteres de los ácidos grasos,
fosfolípidos, lectinas, esteroles, ceras y también los ácidos grasos libres. En sí, van a ser casi todos los componentes o derivados del lípido, ¿ya? Ahora, con respecto a fibra cruda, la fibra cruda corresponde en sí a la porción de los carbohidratos del alimento. Estas en sí van a ser resistentes al tratamiento con ácido alcálico. Como veíamos más anterior en la tablita, en sí está dentro, en los carbohidratos está la celulosa, pero al momento de hacer la determinación de lo que es la fibra cruda, obviamente se va a someter a ácido alcálico. En sí, la celulosa es soluble en ácido y alcali, entonces, por lo tanto, no se va a notar tanto lo que es la celulosa al momento de nuestros resultados. Y bueno, en sí, la fibra cruda está compuesta principalmente por hemicelulosa y lignina. Y esto se van a determinar por análisis de Wendel, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y aquí, igual un ejemplo. Esto es igual cualquier alimento. Este alimento se va a someter a ebullición, lo que hemos visto en el anterior, hace el proceso de secado. Una vez que esté secado, se va a someter a otro proceso que va a ser el de filtración, en el cual solo va a seleccionar, por así decirlo, lo que comprende la fibra cruda. Y aquí nos da los datos, que va a ser el peso inicial, va a entrar con 18 gramos. Pasado estos procesos, nos va a dar 4,3 gramos. Y de la misma manera, el 18% va a ser nuestro 100% de fibra cruda y el 4,3 gramos va a ser, bueno, eso tenemos que saber. Y hacemos la regla de 3 y el resultado nos va a dar 23,88. Ahora vamos a pasar a lo que es proteína cruda. Para determinar la proteína cruda, se debe realizar el método no sé cómo, hasta ahora no sé cómo se pronuncia, Kehendall. Va a medir el contenido total de nitrógeno. Bien sabemos que el nitrógeno es parte de la proteína. En sí, este método de Kehendall, el que ha realizado este método, según él, el nitrógeno en sí hace como de cuenta que es en sí la proteína neta. Es por eso que solo determina el nitrógeno. ¿Ya? Y bueno, para determinarla es de la siguiente manera. Para determinar el porcentaje de proteína cruda, va a ser el porcentaje de nitrógeno por 6,25. Este es un factor de estimación que en sí lo ha determinado el método de Kehendall. ¿Ya? ¿Hasta ahí se ha entendido? Ese 6,25 es una constante. Algo así. En sí es como en sí una fórmula. Esto ya está determinado. Y es como, sí, en sí es como una fórmula. Lo que es el método de Kehendall, esto lo ha determinado. Y en sí, para cuando quieras sacar la proteína cruda, sí o sí tienes que poner esto, 6,25. Ya entendí. Ya. Ahora vamos a hablar de cenizas. Las cenizas van a ser el residuo inorgánico, es decir, de los minerales. Esto va a ser producido al quemar una muestra en una mufla, como se puede ver acá. Esta es la mufla.
Esto generalmente va a estar, se va a quemar, por así decirlo, entre 550 a 600 grados centígrados. En sí, eso va a depender de acuerdo al que lo realice, porque algunos lo hacen por 3 horas, otros 12, pero la estimación del quemado va a ser entre 550 a 600 grados centígrados. El tiempo, eso ya cada uno, he visto varios ejemplos y no son lo mismo, obviamente va a depender también del alimento. Ya, eso también, bueno, como les decía, eso va a variar de acuerdo a la temperatura, pero el rango es entre 500, entre en sí, entre 500 y 600. Ya, también, ¿qué les puedo decir? Las cenizas que van a ser de producto de origen animal, como van a ser las harinas, en este caso la harina de hueso o de pescado, esto nos va a servir para determinar el contenido o el porcentaje de calcio y fósforo. ¿Ya? Sobre todo eso, con respecto a los de origen animal. Ahora, con los de origen de vegetal casi no se los toma en cuenta, ya que de los alimentos van a variar, ¿verdad? Algunos alimentos no van a tener tanto contenido en minerales, entonces, además que va a variar. Es por eso que en sí hay veces cuando yo hacía los ejercicios, casi no era tan importante tomar ese valor de cenizas, ¿ya? Con respecto a los alimentos. Ahora, en cambio, que va a ser, si es de origen animal, ahí sí, para saber su porcentaje en calcio o fósforo. Ya, ahora vamos a hablar de extracto libre de nitrógeno. Esto va a corresponder a los carbohidratos. Van a ser como los monosacáridos, los disacáridos, polisacáridos, también las pectinas, las semicelulosas y demás carbohidratos que van a ser relevantes. El extracto libre de nitrógeno se va a determinar por la diferencia en lo que es la materia orgánica y los otros componentes que van a ser igualmente determinados por diferencia. A ver, les explico. El extracto libre de nitrógeno, para saber cuánto para determinar esto, es la diferencia entre el 100% menos, como se puede ver, A más B más C más D más E, donde A va a ser el contenido de la humedad, B va a ser el extracto etéreo, fibra cruda, proteína cruda, cenizas. Sí, como se dan cuenta, todo esto ya lo hemos visto más hace rato. Entonces, para determinar el extracto libre de nitrógeno, tendríamos que haber primero determinado humedad, extracto etéreo, fibra cruda, proteína cruda, cenizas y finalmente para determinar el extracto libre de nitrógeno, entonces deberíamos de saber el porcentaje de cada uno para así hacer la diferencia y saber cuánto porcentaje de extracto libre de nitrógeno tenemos. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Ya. Ahora vamos a hablar de análisis proximal de Wendel. De Wendel. En sí, esto, así es como generalmente es esto, como estamos hablando de materia seca, en lo que va a ser la determinación de los nutrientes. La materia verde, hemos dicho que va a ser compuesta por agua, materia seca. La materia seca va a ser compuesta por cenizas. Bien sabemos que cenizas va a ser lo que son los
minerales, y la materia orgánica ya no va a ser solo carbohidratos, lípidos y vitaminas, y también proteína. Va a ser proteína cruda, fibra cruda, extracto etéreo. Y de la fibra cruda también va a salir lo que es el extracto libre de nitrógeno. Ya. El análisis de Wendel, ¿qué va a determinar? Este análisis va a determinar humedad o materia seca. Bien, ya vimos cómo se determina. Las cenizas. Creo que, bueno, sí es lo mismo igual. La ceniza se va a calcinar entre 5 o 10 gramos en la nufla. Como les decía, entre 550, 600, o algunos también le ponen 500, pero está entre esos rangos. Esto va a ser, depende, como les dije, la hora va a variar. Esto va a ser, bueno, esto de la determinación de cenizas casi, como les decía, solo va a ser tal vez para las harinas, ya sea de pescado, carne, de sangre tal vez. Bueno, también. Bueno, en el análisis de Wendel de cenizas casi no lo comprendo muy bien, porque pasa por serios procesos. Primero lo ponen a la mufla por media hora, luego vuelven a ponerlo por varias horas y una vez más, y recién lo determinan cuánto porcentaje de ceniza tiene. Y bueno, pero en sí, el proceso no lo vamos a hacer nosotros, pero sí, tal vez deberíamos de saber cómo va a ser, cómo se va a determinar con respecto al ejercicio. Igual, de la misma manera, ese es el alimento, va a pasar por una incineración, ya sea mufla, perdón, incineración. Igual ya les dije, va a depender el tiempo y la temperatura. Una vez que pase eso, ya nos va a dar las cenizas. El peso inicial va a ser de 5 gramos, va a pasar por todo esto. Una vez que esté hecho ceniza, el peso final va a ser 0,7 gramos. Y lo mismo, la regla de 3, y nos va a dar el porcentaje de cenizas, que va a ser 6%. También el análisis de Wendel va a determinar lo que es proteína cruda. Esto ya les he explicado. Este es otro método, en sí es semi-micro de Kegendall. Sinceramente no lo entiendo, tampoco va a entrar. ¿Ya? Así siendo sinceras, tampoco por ahí les explico mal. Pero no va a entrar. Además, todo lo que estamos viendo son más que todo para realizarse en laboratorio. Y también va a estar extracto etéreo. Ya. Con respecto a extracto etéreo, un momento, por favor.
sí es una aproximación a la cantidad de grasa y carbohidratos solubles. Sí, solo es eso. El extracto etéreo solo va a ser una aproximación a lo que va a ser la cantidad de grasa y carbohidratos solubles. Y el análisis de Wendel también va a determinar lo que va a ser el extracto libre de nitrógeno. Esto ya lo habíamos visto. Es solo igual la diferencia entre los anteriores. Lo que hemos dicho es extracto etéreo, fibra cruda, proteína cruda y cenizas, también contenido de humedad. Ahora vamos a hablar, ¿hasta ahí se ha entendido? Con respecto a análisis de Wendel. Perdón. Sí, Oxy. Ya. Ahora vamos a hablar de análisis de Van Sust. Este método se va a utilizar para determinar los alimentos fibrosos, como ser los pastos y forrajes. Las muestras para el análisis deben ser secados y molidos. Y aquí nos indica el análisis de Van Sust va a determinar lo que va a ser la fibra detergente neutra o neutro. Esta va a tener celulosa, hemicelulosa, lignina y ceniza. Lo que después también va a determinar lo que es la fibra detergente ácido o ácida. Va a contener dentro de esto la celulosa, la lignina y también ceniza. Pero las más importantes son celulosa y lignina. Estos también va a estar, en sí, los carbohidratos estructurales se va a encontrar la celulosa, hemicelulosa. En los carbohidratos de reserva va a estar el almidón. Como dice aquí, la lignina no es un carbohidrato, es un compuesto de estructura. Y bueno, eso, análisis de Van Sust es cortito. Me he olvidado. De las ventajas y desventajas de análisis de Wendel. Las ventajas, como bien hemos dicho, determina casi todo. Ya va a ser cenizas, proteína cruda, extracto etéreo, extracto libre de nitrógeno, materia seca o agua. En sí va a determinar todo los alimentos, se determina todo con respecto a los alimentos para saber su aporte de energía. Y las desventajas de análisis de Wendel va a ser que no es exacto, en sí solo es un aproximado, no va a determinar extracto libre de nitrógeno por laboratorio, como puede ser lo que es la proteína cruda, porque en sí la proteína cruda es un proceso de análisis químico, obviamente se va a realizar en laboratorio. Sin embargo, el extracto libre de nitrógeno, como veíamos acá, solo es una determinación por fórmula. Y entonces no es exacto. ¿Por qué les digo? Supongamos que nos hemos equivocado en contenido de extracto etéreo, en sí todo esto ya estaría mal. No sería el resultado adecuado o el resultado que debe ser. Es por eso que no, esa es una de sus desventajas, que no es exacto, tampoco no determina por laboratorio el extracto libre de nitrógeno, solo todo lo que hemos hablado, lo que es de materia seca, cenizas, proteína cruda, extracto etéreo, los extractos libres de nitrógeno, todos son aproximados. Eso es con respecto a su desventaja. Ahora con el análisis de Van Sust, las ventajas van a ser que en sí este sí es un método exacto. Solo va a ser netamente para rumiantes.
Y se va a aprovechar lo que es la fibra detergente. Las desventajas va a ser que solo van a ser para forrajes, como les decía, como pueden ser los pastos, forrajes, y en sí solo va a ser para forrajes, no para concentrados. Va a ser costosa. Tiene que pasar por varios análisis, uno de ellos es con lo que hablamos, el análisis de Wendel, luego va a ser Van Sust, o bueno, y como les decía, como bien una de las ventajas era que solo iba a ser para rumiantes, también es en sí una desventaja a la vez, porque solo va a servir para rumiantes. Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que es determinación de nutrientes. ¿Se ha entendido? ¿O hay algo que se han perdido? Aún tenemos tiempo. Sí, es decir, digamos que hagamos con el último, el de The Band, el método igual lo tenemos que comparar por el de Wendy. Sí, en sí primero tiene que pasar por análisis de Wendel, y una vez que haya pasado por análisis de Wendel, recién va a entrar a Van Sust. Y en sí es más también, aparte de ser costoso, va a ser más demoroso. Y bueno, eso. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Se ha entendido? ¿O no quieren hablar? Ya. ¿Alguien me puede decir cómo se determina la materia seca? En sus palabras, porque siento que sí va a entrar eso en su examen. El ingeniero les va a preguntar. Tenemos que Claro que sí, ¿sí? el agua del alimento para determinar la materia seca. ¿Cómo? Te he escuchado entrecortado. ¿Puedes repetirlo, por favor? Tenemos que eliminar primero el agua del alimento para determinar lo que sobre es materia seca. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, tu apellido. Mauricio Bien. Tempatey, Tu número de lista. 65. Ya. Eso también va a ser a su criterio, no es en sí un concepto como tal. Eso va a ser a su criterio, como les hablaba. En sí pueden ponerlo, o pueden decirle al ingeniero, se expresa como la pérdida de peso de una sustancia después de haber pasado por algún método de secado. O bueno, en sí también es como decía su compañero, es la cantidad del alimento menos el agua contenida en dicho alimento. Es solo eso. Ya, bueno, ¿de qué más hablamos? ¿Del anterior tampoco tienen dudas? Creo que de algunos iba a ser su primera clase, no sé. Y también me decían que con el ingeniero no han pasado ninguna clase. No sé si se encontrará aquí. Creo que no. A ver, yo creo que mañana van a avanzar con el ingeniero. Y no sé, la verdad, ha sido, como han visto, es muy cortito, entonces tal vez hable mañana más de lo que va a ser, si no me equivoco, digestibilidad. En caso de ser así, y el martes también les va a hablar de otro tema, entonces ahí ya serían 5 temas, o 4, 1, 2, este es el 3, 4. Entrarían para el examen 4 temas. Y el martes por la noche está bien si les paso su cuestionario.
porque dije que iba a ser una semana antes, entonces así para que tengan tiempo. Además no va a ser mucho, solo va a ser 10 preguntas. ¿Está bien si les paso el martes por la noche o mejor miércoles? Así y el día. Está bien el martes. Ya, pero me Martes en la noche. ya. Yo supongo que van a respetar los horarios y el martes van a dar su parcial. Entonces así van a tener una semana para presentarme la práctica. Las prácticas ahí va a estar en Classroom, va a ser hasta el día lunes, hasta las 23:53. Ah, no, perdón, 23:59. Y pasado eso, si me llega con entrega tardía, aunque lo dudo, te van a tener una semana. Solo va a valer por el 50%. Mandarías. Sí, el martes ya les voy a dar su cuestionario. Es como su. Ah, no. Bueno, espera un ratito. ¿Qué es lo que estamos? Hoy día es 11 de septiembre. Ya. Entonces, el 18, ustedes darían su primer control conmigo. Y el 22, sí, el 22 darían con el ingeniero. Pero, bien, bueno, primero, el 18 vamos a dar, van a dar ustedes su control conmigo. Ya les he dicho, va a ser con cámara encendida y obviamente tienen que ver. Les voy a hacer, no sé, creo que 3. Depende, voy a formar grupos, digamos, ya sea de 5, ¿les parece? Así ponerlo por horarios y así no tengan que estar todos y también se les vaya sus megas o su tiempo. ¿Está bien? ¿De 5 personas? Solo son 50, así que habrían 10 grupos de 5. ¿Está bien? Ya. Entonces el martes por la tarde me dicen en el grupo de auxiliatura si hasta qué tema avanzaron. Yo creo, quién sabe, el ingeniero avance hasta el tema 5, entonces ya tendría que ver qué preguntas nos pueden entrar. Tampoco quiero llenarles con tantas preguntas, porque van a ser, son 50 ahorita, y según el ingeniero me dijo que son 70 y tantos, y obviamente no todos van a asistir, y eso más quería comentarles ahorita, ya que vamos a terminar hoy día temprano la clase, entonces les voy a mandar algunos me han dicho que no van a poder asistir a la bachilleratura. Y como les había comentado con respecto a las exposiciones, a la clase extra donde aquí vamos a hablar de las enfermedades, estaba pensando que las personas que no puedan asistir, y algunas personas me han dicho que si les puedo dar algún trabajo, entonces lo más probable es que a ellos les haga exponer un tema. Tampoco creo que sean muchos. Eso por la noche voy a estar comunicándoles. Y el código de Classroom lo voy a mandar justo ahorita para no estar preguntándoles cada uno por uno. Bien saben que la asistencia les tomó preguntándolos, pero me pareció mejor enviarles preguntas a Classroom y que la respondan. ¿Les parece 5 minutos? Solo son 2 preguntas. Tomaron bien sus apuntes, ¿verdad? Porque, una pregunta ya está revelada. Ya he preguntado eso. Y la otra pregunta, eso ya es un poquito de lo que hemos hablado, ya sea extracto etéreo, fibra cruda, cenizas. ¿Han tomado apuntes?
o algo que no se hayan anotado y yo lo repito, aunque no. Ya. ¿De qué más quería hablarles así? Ahorita les mando el código de Classroom y ¿qué más? Les voy a informar a qué hora, como ya va a ser las 6, entonces yo creo que a las 6:10 o 6:05 les voy a decir ya está habilitado. Solo va a ser por 5 minutos o tal vez menos. Voy a ver cuántos se pueden tardar en responder. Cuando entran a Classroom, les dice comentar. A ver. Dice agregar un comentario privado. Solo ahí me escriben la respuesta. Y ya yo en la noche voy a estar revisando y tiene que estar bien las dos preguntas. En caso de que no esté bien, ya. Si es que está bien solo una, sería como media asistencia. Y si está bien las dos, si tienen su asistencia. ¿Les parece? Ya. El ingeniero 1 me ha mandado la lista actualizada, así que a los que no están o recientemente se han inscrito en retiro y adición, en el grupo me mandan un mensaje diciendo que, a ver, Auxi o ya, no sé, recién me he inscrito y me dicen ahí en el grupo, me dicen, Auxi, yo me he inscrito, mi nombre es tantos. Y les pediría un favor, hoy día ya voy a empezar a eliminar, como ya hemos terminado temprano, mientras ustedes responden, voy a eliminar a los que ya están ya sea con el ingeniero o en la auxiliatura. Voy a empezar a eliminar y y les pediría que pongan su número de lista por un momento. ¿Les parece si les doy hasta las... ¿cómo hacemos? Yo creo que no están ahorita todos. Así que serían justo por ahí los elimino. Ay, ya bueno, en el grupo voy a informarles, pero les estaría pidiendo que desde ahora pongan su número de lista para así que me sea más fácil. Solo va a ser por un rato, porque tampoco yo los conozco a todos y entonces quién sabe, por ahí los elimino por error o dejo a alguien que no debería de estar en los grupos. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo. El martes les voy a enviar su cuestionario. Se preparan para... El martes me van a informar que hasta dónde han avanzado, ya sea hasta digestibilidad, y yo voy a preparar lo que es el cuestionario. El viernes van a dar conmigo el control. Les recomiendo, chicos, que den su control, así lo den mal, por lo menos ya van a tener idea de cómo va a ser con el ingeniero, así ya no van a tener miedo o no se van a poner nerviosos. Ya, entonces, con lo que avancen hasta donde, sí, con el ingeniero avanzan hasta digestibilidad, ustedes me van a informar y conmigo va a ser de la misma manera hasta donde que han avanzado. Ay, pero conmigo no han avanzado. Ay, les voy a informar ya. Bueno, como dice Auxi, debemos enviarle un mensaje a nuestro número de lista. No, donde está en WhatsApp, cambian su nombre por su número de lista. Sí, exacto.
Por favor, solo les pediría eso. Voy a dar un término límite, tal vez hasta máximo hasta las 6 de la noche. Y de ahí ya sí, ahora sí voy a ir eliminando. Y si es que los elimino por error, me dicen. Pero les recomiendo que desde ahorita cambien su número por su número de lista y ya de acuerdo a eso, de la lista actual de la lista que mandó el ingeniero y eso. Así se me va a hacer más fácil. Y bueno, les comunico ahorita por el WhatsApp para enviarles el código y que ganen su asistencia. Ya, chicos. Bueno, eso sería todo. Espero que les vaya bien. Auxiliar, disculpe, ¿no sería más fácil que mandemos nuestro número de lista por mensaje a WhatsApp? Serían muchos chats. Y solo va a ser cambiar un rato tu nombre por tu número de lista hasta las 10. Y hasta las 10 voy a dar un término y después ya voy a ir eliminando. Y luego lo vuelven a cambiar su nombre normal o el que quieran. Es que también va a ser muchos, de todos me van a llegar mensajes y me va a dar... Sí, pero me refería al grupo de WhatsApp que tenemos. A ese grupo podemos mandar nuestro número de lista para que usted lo pueda ver ahí nomás. Puede ser, pero les podría... Creo que se le va a hacer muy trabajoso que le enviemos número de lista. Solo es cambiar un rato el nombre y usted lo va a hacer rápido. Solo es ver en la lista, en donde está agregado, en donde estamos agregados y ya. Muy difícil se le va a hacer si enviamos. Sí, es un poco más Yo que también cambiaron el usuario. Sí, solo va a ser por una. Hasta las 10 voy a informar igual en el grupo del ingeniero. Solo va a ser hasta las 10. Y ya, es que también va a ser para mí más costoso estar viendo cuál número es. Así que por favor, solo les pediría eso. Cambien su número de lista. Y perdón, su número de WhatsApp. Ay, su nombre de WhatsApp y eso. ¿Ya? Duda. Las dos preguntas que van a enviar van a ser a las 6:05 o a qué hora? Yo creo que 6 y 10. Sí, 6 y 10. Ok, Oxy, gracias. Ya. ¿Alguna duda más? Sí, una pregunta. Ahora que el ingeniero lo ha modificado y ya tiene una lista actual, no sabemos si está modificado. Bueno, yo por mi parte no sé si sigue siendo la 17 o si soy un poco más o un poco menos. Eso me olvidó. El ingeniero, le dije ayer, no, el martes, si se recuerdan, tenían hasta el martes. Y yo también tenía tareas y todo eso, tampoco pude. Le hablé al ingeniero y me dijo que iba a mandar la lista actualizada. No me ha mandado. Yo creo que se ha olvidado o tal vez tenga algún inconveniente. Pero los que recién se han inscrito, a ellos sí les pediría que me manden un mensaje al privado. Solo ellos, los que ya están en la lista que ha mandado el ingeniero la anterior, solo pónganme su nombre por su número de lista. Está bien, Axi, gracias. Ya, entonces, ¿alguna duda más? Una pregunta más, Axis, perdón. Mire que en la primera clase que yo recuerdo que hayamos tenido con el ingeniero no nos ha dado el contenido de los temas y no sé cuáles serán, no sé si nos puede pasar. ¿Les parece si le esperamos al ingeniero hasta el martes? Es que yo creo que el ingeniero tal vez esté esperando a que yo empiece a eliminar a los que están, porque si se dan cuenta son casi 100 en el grupo. Entonces, ahí si son, supongamos que 70 y 30 infiltrados. Bueno, yo no contaría. Entonces, imagínense, hay 30 y quién sabe, no sé, tal vez por eso el ingeniero aún no ha subido sus diapositivas. Ahora, en caso en que hasta el martes no envíe sus diapositivas,
internamente, o sea, en el grupo de auxiliatura yo les voy a pasar. ¿Les parece? Sí, por favor, sí. Gracias. Ya. Les pedía que hasta el martes esperemos. Ahora me dicen ustedes no mandó, entonces yo les voy a pasar sus diapositivas. Ya. No hay más dudas, ¿verdad? Maxi, una pregunta. De las preguntas que mandar, y respondemos una es media asistencia y las dos es asistencia completa, ¿verdad? Sí. Por eso les dije, han tomado buenos apuntes, pero yo creo que sí, tampoco está tan complicado. Bueno, eso sería todo. Y tal vez, ahora que lo pienso, jueves, viernes. En caso de... Sí, Y si llama ahora lista y uno por uno va saliendo con su número de lista también y ahí confirma o verifica. como las anteriores. Sin la pregunta, ¿no? Pero ahí le damos nuestro nombre completo y el número de lista y nos salimos. Ay, eso le quería comentarle. En el Classroom va a estar su número de lista. ¿Cómo es? Van a escribir su número de lista y las respuestas. No, perdón. No, como era, le he puesto así. En el Classroom, ahí les va a aparecer lo que es números pares y números impares. Ahora, en caso de lo que están algunos no, recientemente se han agregado, pueden elegir cualquiera de las dos, ya sea números pares o impares. ¿Les parece? Y me dicen en ahí su número de lista y su respuesta. Solo eso. Y Está bien. ya. Ahora, en caso de que el ingeniero avance hasta digestibilidad o 2 temas más, porque quién sabe, el ingeniero quiere avanzar o correr, yo creo que sí o sí también tendríamos que tener una clase, por decir, no, tampoco sería extra. En sí teníamos una clase, ¿les parecería si es que el ingeniero avanza por demás? Pasemos, no, ¿ustedes tienen algo el jueves por la tarde? De 6:30 a las 8 creo que tenemos genética. Mm, El jueves tenemos en la tarde también, fisiología. Así creo que de 2 a... Tenemos de 12 a 2, digamos. Y luego tenemos de 6:30